déjenme también invitar al diálogo a nuestro respetado y admirado Jesús García, editor, corresponsal de La Opinión en Los Ángeles y El Diario de Nueva York, autor del libro El Chapo, Más allá de la duda razonable, y a quien decía admiramos y respetamos aquí en Sin Censura, porque también después de la mañanera de ayer, en la que el presidente habla de una tibieza del gobierno de Estados Unidos que encabeza Joe Biden en esta situación, pues en la Casa Blanca reaccionan con firmeza, una firmeza que les tomó por ahí de 4 días. También hay que hablar de Nayib Bukele, que se abstiene en el voto en la OEA, o su gobierno, el de El Salvador. Y bueno, pues también que nos dé su punto de vista desde el otro lado del charco, allá en el país de las hamburguesas. Mi querido Jesús García, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me puse en silencio justamente para evitar entrar antes con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues muchos saludos a todos los que están acá. Pues sí, aquí el país de las hamburguesas y de las pizzas, y hay mucha comida muy... Bueno, debo decir que hay un reporte reciente que la comida que está dominando es la mexicana, principalmente entre las nuevas generaciones. Los millennials y la generación Z están poniendo la comida mexicana en el top, en prácticamente todo el país. Entonces ya es como más allá de las hamburguesas, en el país de la comida mexicana. Yo creo que es el país donde más comida mexicana hay después de México. Ándale, mira, ya ven cómo nos ilustra este enlace con el querido Jesús. Oye, Jesús, pues se puso color de hormiga el asunto en la OEA. Hasta la OEA respalda con su voto a México. Las palabras ya las escuchábamos aquí Sin Censura de Luis Almagro. 29 votos a favor, 1 voto en contra el de Ecuador, 1 abstención, ya lo mencionaba, El Salvador de Nayib Bukele, y un Estados Unidos que endurece su postura contra la invasión ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. ¿Cómo ves la situación? Pues bueno, es algo bastante positivo para México en definitiva, porque bueno, es un respaldo importante para los siguientes caminos que va a seguir, que es en la Corte de Justicia Internacional, que ya sabemos que va a presentar también un caso en particular. Evidentemente estamos todavía navegando entre si México hizo correctamente en darle asilo a Glass o no. Ese es un debate que yo he tratado de mantenerlo por separado, porque hay que dimensionar los aspectos aquí, porque no podemos combinar los debates, aunque una cosa ha llevado a otra dentro del argumento que se está manejando. Entonces, regresando a esta parte, es muy importante para México el respaldo que hace Estados Unidos. Lamentablemente, después de que México evidentemente muestra una molestia a través del presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, que fue bastante dura, y a las pocas horas después, pues reacciona, pues nada más ni nada menos que el asesor de Seguridad Nacional, que hablando de varios aspectos de seguridad nacional que está enfrentando Estados Unidos en este momento, justamente ahorita hay una reunión importante sobre alianzas en Asia, porque hay un problemas serios ahí que están tratando de abordar y acotar. Pues bueno, integra pues esta problemática que tiene que ver con México, rechazando de una manera contundente lo que realizó el Ecuador. O sea, cualquiera que esté defendiendo la acción de Ecuador en la Embajada de México está completamente perdido en cuanto a las normas y reglas a nivel internacional. Hay que establecer que a nivel internacional, al no haber un gobierno como supremo, como existe en un país, pues es considerado un ambiente anárquico, pero que tiene estructura de cierto modo, que son a través de ciertas instituciones acordadas por la mayoría de los países. Entonces, estas estructuras pues ayudan de algún modo a dirimir estas diferencias que existen. Y bueno, está la Convención de Viena, que es como lo más importante que se tiene a nivel internacional sobre reglas básicas que se tienen que seguir para las buenas relaciones. Y una de las más importantes es justamente este respeto que debe existir hacia la diplomacia, hacia los enviados diplomáticos, porque tú estás recibiendo estos diplomáticos porque tienes una relación abierta y tienes que seguir esos reglamentos. Eso es parte del proceso, digamos, básico, ¿no? Ningún país, por ejemplo, estamos viendo
Pongan el ejemplo más extremo. Estados Unidos tiene diferencias con Rusia. O sea, Rusia tiene embajada en Estados Unidos y Estados Unidos por ningún motivo va a intervenir en una embajada, en la embajada rusa. Cuba tiene también representación. Estados Unidos tiene representación en Cuba. Es decir, son casos, digamos, extremos. Entonces, lo que hace el gobierno de Noboa en Ecuador es realmente inaudito. Yo lo establecí desde un principio de una ignorancia brutal, yo lo considero, porque es increíble que sus asesores no lo hicieran ver justamente lo que pues en algún momento estaba a punto de hacer y terminaron haciendo, ¿no? Que es realmente absurdo. Ese es el nivel del absurdo en cuanto a las relaciones internacionales. Ahora, muchas personas se preguntan si esto puede llegar a un buen puerto, es decir, que Ecuador y que México puedan negociar. Aquí lo que establece es que finalmente Ecuador obtuvo lo que quería, o sea, tiene ya bajo custodia a Glass. Sin embargo, bueno, México va a la Corte Internacional para buscar algún tipo de sanción a Ecuador también. Vamos a ver exactamente qué es lo que pide México. Evidentemente pedirá que se cubran también gastos, etcétera, que sería parte, digamos, lo que tendría que decidir. Son procesos largos, también hay que tomar en consideración, o sea, no pueden tomar una decisión inmediata. Y evidentemente se va a poner sobre la mesa el hecho de que México debió o no otorgar justamente asilo político a el ex vicepresidente de Ecuador. Pero ese sería, digamos, como una decisión aparte, es decir, lo que hizo Noboa fue saltarse varios pasos dentro del proceso del jurídico internacional, ¿no? Si estaba en contra de que se le otorgara asilo a Glass, debió haber ido a la Corte Internacional de Justicia para reclamarle a México haberle dado asilo político a un personaje bajo ciertas circunstancias y no invadir la embajada mexicana. Ahora tiene que hacer dos defensas, o sea, por un lado, defender su acción agresiva hacia México con este asalto a la embajada y, por supuesto, a golpear a los representantes diplomáticos y, por otro lado, tratar de justificar su razón de por qué tener y detener de esa forma a Glass. Entonces, un proceso que se le complica muchísimo más a Ecuador. Evidentemente va a ser muy difícil para ellos, digamos, argumentar, pero tampoco los veo muy preparados porque ya vimos, por ejemplo, lo que pasó en la sesión de la OEA ayer, ¿no? Que, bueno, establecieron como, ¿por qué no cambiamos las reglas internacionales de asilo? Porque tenemos nuevos retos y así podemos, de algún modo, justificar lo que estamos haciendo. O sea, si tú ese va a ser tu argumento, estás bastante perdido en cuanto, digamos, al orden que se tiene en este momento, porque, repito, al no existir un gobierno como tal a nivel internacional, pues hay normas, ¿no? Que son normas de conducta de los países y hay reglas que son básicas en cuanto a la relación.